Eh, Me gusta todos estos temas pues como de crecimiento personal y profesional, me parecen geniales. Estudié con Fabio economía, entonces pues nada, lo conozco, sé la persona que es y, y nada, muy chévere que esté haciendo estos espacios y bacano si puedo ir participando en ellos. De Eh, una. Cualquier cosa que preguntas y cosas, por ejemplo, de publicidad y eso, pues yo estoy en una agencia de publicidad francesa y, y sí, pues también ayudo en el negocio de mi familia en Cali, que tenemos una fábrica de producción de alimentos, de comida mexicana. Entonces, pues en lo que pueda servir, me cuento. Maru, muchas gracias. Daniel y yo estudiamos juntos en la Universidad de Bogotá. Yo estudié como 5 semestres de economía y me fue asquerosamente mal, o sea, fracaso rotundo, pero creo que el éxito fue haberme salido, pues no tan a tiempo, pero a tiempo. Y Dani sí se graduó, pero entonces Dani era mi ya de mi combo de economía. Después me pasé para derecho, me gradué de abogado, pero sí estuve un tiempo ahí bajo ese camino tortuoso que se llama economía, que me lo sufrí muchísimo. Bueno, vamos a empezar. Diana y Patricia, supongo que se leyeron los artículos. Correcto. Sí, Patricia, ¿leíste los artículos? Estoy con audio, sí, No, ¿no? ahí te escuché, te escuchaba. Más o menos, como digo, esta semana ha sido complicada. Ah, ok. No, tranquila. Para mí también fue bien complicado y debo aceptar como, como el pecado. Me los leí esta mañana porque también fue una semana muy complicada en Colombia. Creo que Colombia es uno de los países con más días festivos del mundo y se nos juntaron dos festivos. Entonces, las semanas que tienen días festivos o de fiesta son caóticos y nada, pero me tocó madrugar hoy a leerme los artículos, por fortuna estaban corticos. Diana, ¿quieres que arranquemos por el de Forbes? El de Forbes se llama... sí, bueno, no sé Bueno, cuál fue el de los dos, no sé cuál es cuál, pero entonces aquí tenía como unos apuntes como de tres como tres sí, como estrategias claves importantes para el tema de socios. Entonces las tengo aquí como apuntadas, que es una, ponte en los zapatos de las otras personas cuando estás en una sociedad, habla de toda la parte interpersonal, eso me pareció muy interesante y digamos que a mí me interesa mucho eso porque justamente yo trabajo para una empresa que son socios, pero aparte de socios son familia, entonces eh, ya digamos que después hay un tema aparte de este que vamos a tocar hoy, que es empresas de familia y cómo se manejan las relaciones y los negocios en esa parte. Y la tercera parte es co-creen ideas, que me pareció muy interesante cuando tú le permites a tu socio o tu socio están creando juntos, pues se hace muchísimo más sólida como esa sociedad, ¿no? Como que lo que siempre pasa, digamos, en un escenario ideal es que los dos co-creen o lo que siempre pasa es que uno hace más que el otro o el otro siente que hace más que la otra, que el otro socio. ese creo que el que tocas, que son el de los 3 pasos, es el de Harvard Business Review, que dice, ¿por qué los cofundadores fallan? ¿Cómo hacer que duren estas relaciones? A mí me pareció. Si le soy Exacto. sincero, yo me fui muy sorprendido por los artículos, porque pensé que me iban a decir como cualquier bobada, pero tocaron temas que me parecieron que son del sentido común y uno no los aplica cuando va a empezar un negocio. A mí me parecieron muy interesantes. Patricia, ¿leíste los dos por encima o leíste solamente uno? O cuéntanos más o menos cómo te integramos en la discusión para que vayamos construyendo la dinámica de hoy. Bueno, leí un poco el de Harvard, que fue el primero creo que enviaste, ¿Sí? y, pero bueno, más o menos con lo que el arte de escoger los socios, ¿no? Por ejemplo, la empresa donde yo estoy trabajando también es familiar, ¿no? Ajá, ok, Es una empresa familiar. Y los purificadores de agua también es familiar. Entonces ok, sí, la palabra empatía es una palabra que siempre la tengo muy metida en mi cabeza. sí. A mí hubo algo que me pareció muy interesante porque
Empecemos por el de Harvard, quedémonos por el que empezó Diana. El 43% de los Ujú. cofundadores terminan comprando, vendiendo a su cofundador por problemas de luchas de poder y problemas personales. O sea, esto es una cifra aterradora porque, o sea, no solamente que, bueno, nos fue muy bien o yo ya no estoy alineado con esto y con mi propósito de vida, te vendo, sino que hay una alta proporción que es casi la mitad de esos como de esas salidas empresariales que se da por problemas de luchas de poder y por problemas de que te detesto, no te soporto. Y a mí algo que me pareció muy interesante y es que Y Combinator, que es entiendo que es como un fondo de capitales que apoyan emprendimientos o startups, tienen una especie como de, no sé si lo recuerdan de la lectura, tienen una especie como de Tinder en donde los cofundadores empiezan a describir qué buscan y hacen match. Eso me pareció bien interesante porque creo que el análisis de la investigación se basa sobre todo en información de ese Y Combinator Co-Founder Matching Platform. Eso me pareció muy bacano. Y yendo o regresando a eso que Diana decía, de esos como tres pasos para disminuir la probabilidad de no hacer match con el cofundador, que el primero es empatizar. Pero más allá de escribir es empatizar, creo que lo que es valioso de este texto, de este artículo, es que no es solamente ponerse en los zapatos del otro, sino que le dicen a usted cómo ponerse en los zapatos del otro. Y en el libro hablaban que habían dos tipos de fundadores. Uno, que es el lead founder, él lo denomina como el lead founder, que es el que empieza la idea, ¿cierto? Es como que yo veo un problema, no sé, no hay zapatos de buena calidad en Perú, entonces voy a montar una empresa de zapatos en Perú. Y hay otro que es como el que lo sigue, ¿cierto? Que pues yo lo puse como co-founder, no recuerdo bien cómo está en el artículo, pero es quien sigue a este primero. Y entonces me pareció bien interesante que los primeros, o sea, los que generan como la idea, están buscando a alguien que sea bueno, independientemente como de lo que son como personas, ¿sí? O sea, en el texto lo denominan como el skill set, como ese conjunto de habilidades. Mientras que los segundos están buscando totalmente lo contrario, y es como en congeniar con una persona. Y ahí sí empiezan a desarrollar esos tres pasos. Eso me pareció muy chévere. Diana, tú tomaste apuntes de cada uno de estos como pasos, ¿cierto? Ok. Bueno, yo me voy con los míos. Entonces, el primero que Diana lo mencionaba ahorita era ponerse en los zapatos del otro, pero ellos lo miran como desde un ángulo de, vea, entienda que cuando usted es la persona que tiene la idea y que surge o que tiene esa necesidad de arreglar un problema con un modelo de negocio, entienda que esa persona que usted va a conseguir va a querer buscar una persona que no solamente piense en el conjunto de habilidades, sino que piense en congeniar. Y lo mismo para la otra persona, para quien es seguidor. Es como, venga, entienda que esa persona necesita también una persona que tenga un conjunto de skill sets que le permita desarrollar y llevar a la realidad ese conjunto de habilidades. Primer punto que me pareció muy bacano. Segundo, no descuidar aspectos interpersonales en conversaciones iniciales. En la investigación resulta que se dan cuenta que había una probabilidad de, creo que del 70% si no estoy mal, de que hubiera match o de que hubiera una buena relación de socios cuando en las conversaciones iniciales no se hablaba de ideas de negocio, sino que se hablaba de temas distintos al negocio. Por ejemplo, Patricia, cuéntame un hobby que tú tengas. A mí me gusta nadar, Ok. me gusta ir a la playa, me gusta eventos, me gusta viajar. Entonces, seguramente si yo soy una persona que no le gusta viajar, que detesta el agua, etcétera, pues Patricia y yo seguramente no podremos hacer un buen match para ser socios. Y lo que quiere mostrar el artículo es que la ecuación se hace al revés. Es como, venga, yo tengo una idea. Bueno, Patricia es buenísima porque está en Perú y yo quiero arreglar el problema de zapatos en Perú. Bueno, no, ya seamos socios.
No, yo tengo que cambiar esa ecuación y es, venga, conozcámonos, compartimos una visión, compartimos valores, compartimos, ¿por qué no hobbies? Formas de ver el mundo. O sea, si yo por alguna razón soy ultra ortodoxo, comunista, mejor dicho, eh, Hitler era un huevón al lado mío, o bueno, Trump, y Patricia es comunista, pues creo que no No van hay a haber forma. muchas compatibilidades entre nosotros y las probabilidades de fracaso son muy altas. Pero eso es lo que me parece bien interesante del artículo y es resaltar esa importancia de no, venga, es que no hacemos negocio porque tenemos una idea y nos complementamos. Es hacemos negocio porque nos caemos bien, nos gustamos, ¿cierto? Nos gustamos como personas, no desde el aspecto pues erótico, sino genuino de persona humano con otra persona. Y ahí sí, ¿por qué no? Buscamos una idea. Y más o menos congruentemente con esto que acabo de decir, ese último paso es considerar co-crear una idea con el socio. No es, venga, tengo una idea, hablemos, sino conozcámonos, gustémonos, creemos algo, porque cambia toda la ecuación. Y ahí mencionaban un ejemplo o citaban una frase de uno de los cofundadores de LinkedIn, que el man decía, venga, es que nosotros éramos no sé cuántos huevones que queríamos trabajar juntos, no sabíamos en qué, pero queríamos trabajar juntos porque ya nos conocíamos y sabíamos que compartíamos una dinámica, una ética de trabajo similar. Queríamos cambiar el mundo de cierta forma, compartíamos unos valores y a partir de ahí empezaron a buscar una construcción conjunta de qué hacer entre ellos. Y pues, oh sorpresa, crearon una de las redes sociales más importantes del mundo, debe ser seguramente top 5 si no estoy mal, pues. Entonces esa me pareció bien interesante. Y aquí, pues en concordancia con lo que decían de LinkedIn, aquí cito una frase, pues que está en inglés y me perdonan el inglés, pero voy a darla toda. When your team works together to choose and nurture an idea, you will stick together through the inevitable dark times. O sea, como que cuando nosotros somos amigos, congeniamos, tenemos una visión y unos valores que compartimos, y a raíz de eso empezamos a tener una idea de negocio que queremos elaborar. Eso nos hace más fácil pasar por los momentos oscuros, porque es que en los momentos oscuros, cuando uno tiene, por ejemplo, seguramente tu hijo está pasando por un momento oscuro, que también seguramente hoy no lo agradece, pero seguramente en 6 meses dirá que es la mejor experiencia de su vida, porque va a aprender un montón. Seguramente si tu hijo congenió para crear negocio y no al revés, no intentó congeniar a la fuerza para crear negocio, estos momentos oscuros serán más fáciles de atravesar para tu hijo. Eso me pareció súper interesante. En otras palabras, una forma de evitar muchas dificultades no es encontrar al socio, sino encontrar un socio con el que te gustaría trabajar. Ese artículo, la verdad, me pareció apasionante. Nunca había visto, como que yo siento que he tenido suerte para escoger socios, sinceramente, pero no por eso uno debe permitir que el azar siga siendo parte de la vida, porque uno se arriesga un poco a fracasar. Yo no tengo más que decir del artículo, me encantó. No sé si... Diana se salió, volvió Diana. No sé por cuánto tiempo Diana estuvo por fuera, pero bueno. Si Patricia quiere compartir algo más del artículo, Me fue Dani, la señal, qué pena. dale, dale, tranquila. Di- Em, ¿Qué me preguntabas? No, que ya habíamos como cerrado el artículo, la discusión, o por lo menos yo ya había contado como todos mis apuntes y mis apreciaciones de este artículo. Y donde lo cerré, Diana, es que yo he tenido mucha suerte para escoger socios, pero lo he dejado al azar y la suerte existe, ¿cierto? Una vez monta un negocio sin saber de negocios y le pegó sin saber ni siquiera por qué. No sé, montó el local en un punto que nadie se lo imaginaba y pasan 2 millones de personas al día por ahí, ¿cierto? Le pegó al perro. Entonces, en ese caso, yo creo que he sido muy, muy afortunado de tener unos grandes socios. Pero yo lo que creo es que uno no puede dejar al azar todo, porque entonces el día de mañana, si yo no veo este artículo, voy a escoger socio sin
entender unas características que debe tener ese socio. Ese fue como mi resumen. Entonces, no sé si quieres sacar como un resumen tuyo. No sé si has vivido algo que... Bueno, a mí me dio mucho sentido cuando hablaban de skills, pues como de que tú tienes que ver en qué esa persona puede aportar para ti o en qué se puede convertir en tu negocio, porque de repente uno tiene un amigo que pues quiere emprender con uno o digamos como que tú tienes una relación interpersonal con esa persona, pero no le des las capacidades en los aspectos en los que tú tienes. Yo por lo menos siempre lo que hago es como yo soy consciente de las capacidades que tengo y las cosas que de pronto no soy tan buena en eso, entonces buscar un socio que sí sea bueno en esas cosas o que complemente con esas cosas. Es decir, si, ejemplo, si yo soy desordenada, no voy a buscarme un socio que también es desordenado, o sea, yo tengo que buscar a alguien que sea lo opuesto a eso para que podamos compaginar y podamos, digamos, hacer relaciones, no negocios, no todas las personas con las que tú piensas hacer negocios, yo creo que ahí sí has sido bien afortunado porque yo en mi caso, digamos que sí he tenido como esa dificultad y por eso me interesó un poquito, esto lo leí creo que la semana pasada, ya casi ni me acordaba, Ok, pero porque sí me parece muy importante eso por el tema de capacidades y como de los aspectos claves que uno debe tener en cuenta para elegir un socio. bacanísimo. Dani, sé que no leyó, Daniel dice hizo parte de la comunidad hace minutos, literal, pero si quiere hablar de una experiencia, si quiere dar su opinión de lo que hemos discutido, bienvenido, si está embalado, tranquilo, solamente No, es... no, sí, de hecho estaba pensando qué decir. Eh, sí, pues mira que me parece que se puede hacer un poco la relación con el matrimonio, ¿no? El tema de la sociedad. O sea, porque pues cuando primero uno empieza a salir con alguna persona y uno le gusta y entonces el noviazgo y todo esto, y uno tiene que tal vez pasar por muchas personas para llegar a una persona a decir, un pucha, esta es la persona con la que quiero pasar mucho tiempo de mi vida, quiero tener proyectos gigantes y con la que me voy a arriesgar de que si le apuesto todo y la cago, pues está bien, porque es la persona indicada, ¿sí? Ok, está interesante, sí, chévere esa analogía. Entonces, claro, y depende de cada uno. Hay gente que encontró una persona chévere desde el colegio y pasó toda su vida con una persona y excelente, súper. Y esa experiencia está bien, así como está bien el que, por ejemplo, yo he tenido varias novias y yo por ahora no tengo pareja ni nada. Y eventualmente si llego a conseguir pareja, pues muy chévere y uno dirá, ah, bueno, esta es otra experiencia para encontrar esa pareja. Yo creo que pasa lo mismo con los socios. Hay gente que los encuentra de una, hay gente que tiene la fortuna, hay gente que tiene la otra fortuna pues de simplemente explorar un poco más el mundo de los socios y al final pues quedar con los que sean, ¿sí? Sí, Eh, bacanísimo. sí, en temas conceptuales, así, digamos que en mi experiencia, pues yo he tenido, digamos, la fortuna un poco con mi familia. Eh, Eso no implica pues que sea como de gratis, por decirlo así, sino que también implica de pues trabajar la relación, ¿sí? Que eso es lo otro que Ha sido muy comentaba. retador para mí, que trabajo con mi hermano. Qué pena, Dani, Esa es la parte más difícil, duro. trabajar con familia. Es duro, es duro, es duro, pero también es duro no hacerlo. O sea, como que es duro porque uno tiene que trabajar ambos frentes, no solo el profesional, sino también el personal, ¿sí? Y si uno deja descuidar uno de los dos, que es parte también como de la fórmula de la elección, que uno dice, ah, yo necesito a alguien que esté preparado, que sepa del negocio, que tenga el tiempo, pero también alguien en el que yo confío, en el que yo sé que no me va a dejar tirado, en el que yo sé que va a estar conmigo en las buenas y las malas. O sea, como que ambos Sí, lados son importantes. Y creo que eso es lo que hay que trabajar en todo momento. Y si es con la familia, pues también. O sea, la parte personal y profesional. bacanísimo, bacanísimo. A mí me gustaría escuchar a Diana, que nos contaba ahorita que no ha tenido la suerte pues que yo mencioné. ¿Cómo han sido esas experiencias y las puedes compartir? Como para también un poquito aprender en cabeza tuya que has vivido pues, ese proceso no tan afortunado. Bueno, no, yo creo que no ha sido desafortunado porque uno aprende bastante.
Digamos que yo cuando empecé a emprender, lo primero que quise quise hacerlo en sociedad porque no quería como empezar sola. Y sí tuve una licorera con un amigo, porque yo trabajaba en domicilios.com, entonces montamos una licorera virtual como socios. Y digamos que lo que yo sentí en el momento como un tema de frustración, porque básicamente me encargaba de muchas cosas y él era un poco más relajado, entonces como que yo al principio sí vi como una oportunidad de asociarme con él para los dos tener como un capital y demás, pero como que eso se me fue distorsionando y por eso te digo como que si has tenido buenos socios, me parece interesante como el aprendizaje que tuve de eso, de buscar ese tipo de personas que tengan buenas capacidades, como con lo que no es solamente como su primera impresión o de que tú eres amigo, sino digamos como que tienes tú para ofrecer en esta sociedad, que sea no solamente un capital, sino que también sea capacidades y delegar, eso también me parece súper importante, ¿sí? ¿De qué te vas a encargar tú? ¿De qué me voy a encargar yo? Eso por un lado, ya digamos como por el lado de tema de familia, porque también trabajo como para una empresa familiar. También hay muchas situaciones en las que, digamos, como que es difícil el tema de saber que de pronto el líder es una persona ya un poco mayor, es como tu papá o es tu tío o demás, y viene como con ciertas creencias o han empezado desde abajo su negocio, y luego llega uno como con una cantidad de ideas que de pronto no puede como desarrollar. Entonces ahí uno empieza como a sentirse como que de pronto no está aportando. Entonces básicamente esas han sido como mis experiencias, pero pienso que todo ha sido un aprendizaje, porque si no fuera por eso, no, en estos momentos, digamos que no tuviese o no estuviese como en la posición en la que estoy ahorita, que ya es un poco más, no tanto operativa, sino como directiva y estratégica, y ya sé muy bien, digamos, como en qué soy buena, a qué me puedo dedicar, si estoy en una sociedad o si estoy en un emprendimiento, cuál es la parte en la que yo quisiera enfocarme y demás. Ok, súper chévere. Muy bacano. Patricia, querías mencionar algo? Bueno, sí, interesantísimo el tema y en mi experiencia, por ejemplo, esta empresa importadora que ha formado mi hijo con su enamorada, es también un negocio familiar, pero yo lo que veo siempre en ellos primero fueron enamorados, se conocieron y luego formaron el negocio. Y a lo largo del tiempo, ya son 4 años, lo que yo puedo ver ahí es el apoyo que hay entre ellos, la confianza, y han pasado por cosas difíciles. Lo último, el incendio, pero hace unos meses pasaron por otro evento difícil y el inicio también fue difícil, ¿no? Porque yo los apoyé mucho también al inicio, fue muy difícil, pero han ido creciendo y lo que yo veo es la confianza, el apoyo en las buenas, en las malas, eh, em, ese apoyo que tienen. Cuando uno está más arriba y el otro está más abajo, se refugia uno en el otro y otra cosa, que tienen las tareas bien definidas, Ok, ¿no? Ella se encarga de la parte de operaciones, él se encarga de la parte de ventas, entonces no hay mucho cruce, ¿no? Para los clientes, él es el más bueno, el más carismático, y ella es la recta, la que no. Entonces, creo que tienen los campos bien definidos y es por eso creo que las cosas van fluyendo y van creciendo, ¿no? muy chévere. A mí esto me Sí. parece súper interesante porque creo que al hablar nos fuimos sin querer yendo al tema familiar, pero creo que los tres coincidieron y también me fueron metiendo ahí en eso, porque Daniel lo empezó a tocar tangencialmente, después Diana lo tocó y tú, mejor dicho, ya es tocada final. Y yo también hago parte de ese mundo de sociedad con familiar y mi experiencia ha sido muy retadora. Mi hermano y yo somos personas muy distintas desde el punto de vista profesional, ¿cierto? Porque ya cuando uno sale de la oficina, pues seguramente compartimos muchas cosas como personas, pues obviamente venimos del mismo núcleo familiar, pero profesionalmente hablando somos personas muy distintas. Siento que mi hermano es una persona más que ve más allá
yo estoy pensando en el aquí y en el ahora, y entonces hagamos la estrategia de ventas y etcétera. Y eso claramente ha sido muy beneficioso, pero también trae unos retos muy grandes, porque las dinámicas de trabajo son distintas. Y yo llevo con mi hermano ya 3 años y les puedo decir que tuvimos más o menos un lapso de un año donde casi que ni nos entendimos y ni siquiera sabíamos. Y llegamos a tener conversaciones tan difíciles como, y esto se los voy a decir genuinamente que fue así la conversación. Mi hermano un día me dijo, tú eres como el amor de mi vida y siento que te estoy perdiendo por una empresa. Estaría dispuesto a irme para no perder al amor de mi vida. Y fue puta, y eso para mí fue una locura y es como que, marica, nos estamos cayendo mal. Él es correspondido en ese sentido, él es uno de los grandes amores de mi vida. Entonces fue súper confrontante. Y, y creo que hoy estamos haciendo una relación cada día más madura en el sentido de qué hacemos para no destruir ese amor mutuo que nos tenemos, porque claramente vamos a tener visiones distintas en los problemas, en lo que la frase de LinkedIn mencionaba, en esos dark times donde en realidad nuestro ego aflora y donde los altos niveles de estrés hacen explotar. Entonces creo que eso ha sido un aprendizaje bien interesante porque una relación tan linda como y tan importante como entre hermanos se puede destruir, de verdad se puede destruir. Y Daniel también, Daniel está en una empresa familiar, o sea, eso también es bien retador, porque no solamente es con hermano, sino que él es segunda generación de una empresa, sus papás estaban ahí. Entonces me parece bien interesante que la discusión se haya Yo puedo tornado. contar, yo puedo contar. Claro, Javi. claro, cuenta. Pues, de hecho, aquí estoy con mi madre. ¿Ella está escuchando? Sí, 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 como vamos en el carro haciendo una vuelta de negocio. Bueno, Debe estar salúdame a tu mamá. encantada Un abrazo escuchándote. muy grande. Yo no sé si se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ella. Sí, claro, ya, ¿verdad? O pues no sé, que diga ella. Sí, hola Fabio, Hola, ¿cómo estás? qué rico oírte, súper chévere la charla, me encanta. Bueno, bienvenida y te espero en las siguientes para que estés Ah, acá con Daniel. Todos los sábados las vamos hacemos. a ver si mi jefe, vamos a ver si, vamos a ver si mi jefe me deja. Ese jefe es muy bravo, pero yo creo que sí. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de la dinámica. Sí, no, entiendo mucho lo que decís y creo que es muy, muy correcto hablar como de ese amor de hermanos y creo que se vive pues también obviamente con la familia, ese amor de, pues, de madre, de padre, de hermanos, porque adicional pues mío también está mi hermana. Claro. Y fuera de eso, nosotros vivimos en la misma casa, cogemos el carro que todos los días, o sea, estamos súper, súper presentes en la vida del otro, que eso está muy bien, pero pues también hay momentos de, pues de, como de lo que vos decís, de estrés, de como, pues pucha, tenemos que resolver y cada uno quiere resolver de su forma, entonces, pues siempre hay como conflictos, ¿no? Es natural. Claro. Yo creo que una cosa es uno cómo enfrenta el conflicto y siempre como llenarse de herramientas para enfrentar ese conflicto y que salga, pues, que las menor personas, o sea, como que hayan los menores perjudicados posibles, Sí. porque al final con la gente que está teniendo el conflicto es alguien al que vos querés. Entonces, por más que estés en esa situación y una vez se nubla porque pues así está hecho el cerebro, que literal es como un instinto ahí de supervivencia y uno tiene siempre que ser consciente de, pues, pucha, no, la persona que tengo enfrente es la persona que yo amo, es como, entonces tengo que considerar bien lo que quiero decir, y no solo lo que quiero decir, sino cómo lo voy a decir, que eso también es importante, que a veces uno, digamos que uno no comunica muy bien las cosas, y si es en un momento de tensión muy alta, pues peor, ¿sí? Porque una cosa es decir, yo, ve, qué pena, me equivoqué diciendo esto cuando estaba así recochando, molestando. Bueno, recochando aquí en Sí, Colombia es sí, sí. como, como, como Molestando. jugando. Sí, como jugando. Entonces, sí, si estamos jugando, pues problema. Ujú. Pero ya si estás en un momento de tensión alta y comunicas mal o decís algo mal y pum. Entonces la cosa puede pues salirse un poquito pues como de las manos. Y
pues sí, yo pienso que es mucho tener los pilares claros de que uno quiere que el negocio funcione y uno quiere pues que la familia esté junta y que la familia esté bien, ¿sí? Entonces es como un trabajo constante y es como cualquier músculo, ¿no? Uno, eso ¿cómo se dice? Como con la práctica, Como como que se va fortaleciendo. fortaleciendo. Ok, Y chévere. sí, sí, es correcto. Entonces, sí, sí, yo siento que, Bacanísimo. bueno, la comunicación es algo muy importante y el amor, sí, el amor, como mantener los espacios de contacto, ¿no? También como ese abrazo, como ese tipo de cosas es súper clave, me parece a mí. Ok, yo ahí voy a meter la cucharada, pero muy poquito, y es que para mí el verdadero reto de eso es que no, las situaciones se van tornando como una ola de nieve, ¿cierto? No es como que, ah, sí, crisis, a veces sí hay crisis repentina porque pasó algo, pero muchas veces, y a mí me ha pasado, pues lo hablo por mi experiencia, es que me voy acumulando, entonces nos vamos llenando de tensión y se va volviendo sin saberlo, de forma inconsciente, una Un dinámica en martillo. donde chocamos, pero no nos damos cuenta porque son, primero es un rocecito pequeño, entonces es como un acumular y un acumular y un acumular, y si uno no tiene como escapes, válvulas de escape para esas presiones y esos roces, es donde pueden generarse esas conversaciones tan fuertes como me voy de la empresa porque estoy perdiendo un amor de mi vida. Entonces a mí eso me parece muy confrontante, sobre todo el hacer conciencia de cuándo me estoy llenando, o sea, cuando mi copa se está rebosando, está empezando a rebosarse. Eso me parece súper retador porque como decía al principio, no es como que, ay, sí, la situación y ya exploté. Normalmente no es así. Exploté es porque ya viene un cúmulo de sucesos que van aconteciendo, que van llenando esa copa. Patricia, ¿qué opina? A mí me gustaría escuchar. Sí, sí, eso justo, ese es un tema que justo tocaste en una de las sesiones pasadas de la Ujú. comunicación, ¿no? De Sí, que en sí, la sí. empresa deberían haber reuniones una vez por semana donde la gente habla y exponga para que ese vaso no se llene. Sí, 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 muy interesante. Dani, ¿a tu mamá le gustaría compartir cómo ha surfeado por tantos años tener una empresa familiar y ahora un reto adicional que es formar empresa con segunda generación? Me parecería muy interesante porque nos lleva años luz de experiencia en este sentido. Claro, pues yo creo que sí. Aquí está riendo. Yo creo que sí, ya se las paso. Hola, bueno, Hola. gracias. No, pues, ¿qué les puedo compartir? Sí, yo llevo 18 años con la empresa y de repente donde era una empresa donde yo solamente era la que decía qué se hacía, cómo se hacía y todo lo que ustedes conocen que hace uno cuando es un emprendimiento, que uno es el mensajero, el que lleva, el que trae, el que hace, el que produce. Y de repente la empresa fue creciendo y para mi gran sorpresa van llegando mis hijos, primero mi hija, y a todos les voy a contar la verdad de lo que yo les dije. A los tres les dije lo mismo, a mi hija le dije, perdón, a mi hija le dije, no tengo un puesto definido para ti, pero estás bienvenida, busca en qué manera puedes aportarle a la empresa y bienvenida eres. Qué Y chévere. efectivamente ella buscó su lugar y, y así llegó. Luego llegó Daniel ¿Qué hace tu hija? Yo y aquí de pasó chismoso. exactamente el mundo. ¿Qué hace Mi tu hija en la hija, empresa? mi hija es como todo lo que tiene que ver con comunicaciones, por ejemplo, Instagram, Eso Facebook, pensé, eso todo pensé. lo que son redes sociales los montó ella, Ok. pero para gran sorpresa de todos, como ella es una persona súper hábil, súper inteligente, en ese momento había comprado el programa contable, estábamos como organizándonos en todo lo que era la parte, por decir algo, de fiscal, tributaria y todo eso, y ella fue la que junto con la contadora y con todos montaron eso. No te puedo creer. Entonces, Chévere. sí, Porque sí me la súper. imaginaba a ella como, ella estudió creo que cine o algo parecido, me la imaginé muy en Televisión, comunicaciones. pero ahora está haciendo el MBA porque ya ella vio que tenía una necesidad gigante de hacerlo.
Ok, qué Ella es chévere. la que, ella es la que nos decide si pagamos o no pagamos. Ella dice, No, mami, ¿qué te gastaste? ¿En qué te comiste? Ah, te comiste esto, ah, hiciste esto. Ya ella es la que nos ha organizado en todo lo que es. Nadie puede llegar sin factura, nadie puede llegar sin nada. Ella es como el control de todo, mejor mejor dicho. dicho, ellas operaciones, full operaciones. Exactamente. Qué Y chévere, muy Dani, bacán. luego llegó Dani y entonces pasó exactamente lo mismo. Le dije, papi, aquí no, esto para ti, pero pues si tú puedes aportarle algo a la empresa. Y Dani, entonces, que no había para una cosa, nada para, dijo, mami, en los bancos hay plata. Y entonces Dani es el que nos ha hecho todo lo que es la apertura de la parte financiera. Ok. Entonces nos organizó toda la parte financiera y a perderle miedo a los créditos, nos quitó el miedo de crecer porque muchas se limita. Yo como adulta ya decía, no, pues yo me quedo con el negocio así y todo, pero él vio el gran potencial que tenía nuestro producto, nuestra cosa, y entonces dijo, no, vamos a crecer y eso es lo que nos ha pasado. Y No, qué por último chévere. llegó mi esposo, por último llegó mi esposo jubilado, donde ha sido gerente toda la vida, donde había mandado a todo el mundo y llegó a mandarnos a todos ahí. Y le dije, no, mando soy Manda en la empresa, en la casa sigues mandando tú, pero él manda en la empresa para desquitarse. y le dije exactamente lo mismo, aquí no hay puesto para ti, si tú quieres, pues mira a ver qué puedes hacer. Entonces él es el que nos ayuda como con la estrategia de ventas, están los puntos, ahorita hemos crecido como en los supermercados, entonces él está pendiente de eso y mira, cada cual tiene su rol. Qué chévere, muy bonito. Yo sigo siendo supuestamente en papeles la gerente, pero realmente pienso que todo va en saber que uno tiene una época en la vida y que uno tiene que ceder el mando. Y ellos son los que realmente deciden, o sea, lo hablamos los cuatro y lo comentamos, pero yo pienso que ahora la gran incidencia y las grandes decisiones las toman mis hijos. Qué Y chévere, muy bonito, pienso que es lo correcto para muy nosotros bonito. como familia. Me Bueno, parece les una historia muy agradezco. bonita. Y Dani, de verdad, gracias por unirse. Casi que, pues, les voy a contar Dani porque se unió. Pues Dani es mi pana de la universidad, pero hoy subí una historia y yo creo que la gente está mamada de que yo les diga una hacia la comunidad, una hacia la comunidad. Y hoy en la mañana, horas antes de este espacio, se unió. Entonces, como que cero que contaba con la presencia de Dani. Y cuando se metió, yo dije, bueno, se metió a la comunidad, pero ya está muy encima el espacio, se meterá en un próximo. Pero la verdad, o sea, como que es una coincidencia muy linda encontrarme en este espacio con Dani y con su mamá, porque nos enriquece demasiado la conversación. Así que mil gracias por estar y por participar. Eh, Diana, también me gustaría escuchar un poco, te quería hacer una pregunta, si estás por ahí. Eh, ¿Tú trabajas en una empresa familiar? Me refiero a, ¿es una empresa donde los dueños son familia o es una empresa de tu familia? No, la empresa es de la familia de mi esposo. Ok, 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 Entonces, bueno, digamos que la historia es, yo lo conozco y yo ya venía emprendiendo en varias cosas, inclusive pues Maractive, que tú conoces, que es como mi empresa. Pero yo lo que empecé a hacer cuando emprendí fue trabajaba y emprendí a la vez, que pues eso es una cosa demasiado difícil y muy lenta. Yo estuve como 2 años, tres trabajando y emprendiendo. Entonces, cuando yo lo conozco a él, él me dice, bueno, estamos, como tú estás emprendiendo, no te queda mucho tiempo para trabajar como de lleno en una empresa, porque no empezamos a trabajar juntos con la empresa de mi familia. Ellos tienen una comercializadora de lencería y decoración para el hogar, tienen 21 puntos en todo el país. Tienen punto en Armenia, al lado de Home Center que se llama ellos se llaman Casa Ensueño. Entonces, en ese momento yo le dije como sí, pero como por los lados, solamente como que te ayude en la parte de mercadeo, porque pues yo estoy con Maractive. Y ahora digamos que terminé siendo como la directora de mercadeo y ventas corporativas de Casa Ensueño y soy pues como la fundadora de Maractive. Entonces ahí es como donde va la historia. ok, qué chévere. Me pareció súper difícil porque yo venía de una estructura, yo venía de trabajar en startups, yo manejaba como
toda la parte de fidelización, empecé pues como comercial en startups y terminé siendo como directora de fidelización. Entonces, cuando pasé como de una empresa súper estructurada, como empiezan las startups, así como que todo súper rápido, a una empresa familiar, me dio muy duro. Incluso hubo un momento en el que yo dije, no, yo no soy capaz de trabajar aquí. O sea, me parece que todavía está todo muy desordenado. Es una empresa familiar que, digamos que, y aparte, pues también la de tu pareja, existe el miedo, bueno, ¿qué pasa si ya no son pareja? Entonces, pero ha sido una experiencia súper enriquecedora. Ahorita, digamos que he podido crecer mucho lo que dijo la mamá de Daniel, cuando los fundadores permiten que sus hijos o que las personas y familias dejen como que uno crezca o como que le digan, bueno, ya yo hago lo que tú me digas. Es muy chévere porque uno como que le dan las alas para crecer y se empieza a ver el cambio y se empieza a ver el crecimiento. Y también con Maractive para mí también ha sido muy interesante porque en Maractive yo empecé sola, pero eh, he tenido, digamos, como ciertas ayudas, eh, no como sociedad, porque digamos que ahí, digamos, yo siento como que solamente estoy yo, pero sí me han aportado mucho la empresa de familiar de mi esposo porque me han dado como pautas para yo seguir creciendo en ese negocio que lógicamente no está al mismo nivel en el que está la empresa familiar, pero digamos que ahí va en el proceso. Entonces, eso es como la historia. Chévere, muy chévere. Yo quisiera hacer una pregunta y es, yo tengo una teoría y es que cuando llega una segunda generación, esa segunda generación, creo yo, y Dani me dice si piensa igual que yo, uno al principio tiene el ego muy arriba y es como que, bueno, la primera generación piensa a la antigua y las formas de negocio han cambiado y llega uno con ganas de revolucionar todo. Pero con lo que yo me he encontrado es que cada vez el ego se me va destruyendo y es, sí, usted viene con ideas nuevas, el mundo está cambiando, pero hay unos principios generales que no cambian. Y hay que también creerle a esas primeras generaciones esos principios que no cambian, ¿cierto? Que es el trabajo duro, creo que nunca cambiará. El trabajo duro pero inteligente, creo que nunca cambiará. La ética de trabajo y una serie de cosas que pues creo que me tardaría años enumerar. ¿Cómo Diana y Dani, pues con la opinión de tu mamá y Patricia, si tiene conocimiento de esto, creen que esas dos visiones de segunda generación que quiere cambiar todo y que cree que tiene la razón y que a veces sí la tiene, ¿cierto? Porque en muchas cosas sí hay que darle paso a esa nueva generación que viene con un contexto distinto y con un cableado distinto, pero también como lo complemento con esa visión sabia de años de trabajo que también hay que respetar. No sé quién se pelea la palabra ahí, pero es una pregunta que me surgió y que yo dije, bueno, pucha, ¿cómo hacemos para unir esos dos mundos tan importantes? Eso es muy difícil, pero yo creo que a mí me pasó exactamente lo que tú acabas de decir, que uno llega como queriendo hacer mil cosas, pero yo pienso que lo que hay que tener muy en cuenta ahí o uno pegarse mucho es a la identidad de esa marca, a cómo se creó esa marca, a cómo ha crecido, alinearse mucho a la identidad de marca, y eso es lo que de pronto muchas personas a veces no tienen en sus empresas, identidad de marca y como el lenguaje de la marca. Eso es súper importante porque de repente, un ejemplo, digamos que yo entré a Casa Ensueño y yo tenía muchas ideas porque yo decía, no, es que eh, tenemos que hacer que nos compren tales tipos de clientes. No, resulta que el buyer persona de Casa Ensueño es algo muy específico, una persona, ejemplo, una señora que siempre le ha gustado el tema de la mantelería, que siempre le ha gustado como que conocer muy bien la empresa primero antes de uno ser el revolucionario que quiere cambiar todo. Chévere. Patricia, ¿qué opinas tú? ¿Cómo responderías a esa pregunta, a esa incógnita que me surge? Sí, bueno, por ejemplo, yo tengo 55 años, ¿no? Tengo ya
he trabajado en muchos lugares, he emprendido muchas veces, he cerrado y he vuelto a abrir. Entonces, sí, yo, por ejemplo, con mi hijo y su enamorada cuando han empezado, sí, hay un poco de ego y vienen con toda la preparación universitaria de los máster y máster, pero para mí no hay que perder de vista nunca la humildad. La humildad porque yo los he apoyado al inicio y de verdad que em, la ética tiene que ver el trabajo duro, pero para mí es la humildad, ¿no? Porque conectas mejor con la gente. em, y eso es lo que les está sirviendo muchísimo a ellos para crecer, ¿no? Para crecer, o sea, escuchar a sus clientes, escucharlos. A veces no se daban el tiempo, no, ya, sí, que paguen y ya. No, no, así no es, ¿no? Entonces cuando se hacen allá y me decían, no, mamá, rápido, apúrate, no estés conversando tanto. Pero cuando uno conversa, escuchas y cuando escuchas, te das cuenta de las necesidades de los clientes y es ahí cuando ellos han cambiado ese chip y han conseguido mejores clientes, clientes con los que han crecido, los han hecho crecer a ellos y ahora les dicen, gracias a ti, a tu consejo, a tu producto, a lo que tú me diste, he logrado crecer, ¿no? Entonces, yo, humildad, sí, porque estos muy jóvenes creo que van con mucho el ego Sí. arriba y todo su conocimiento No, y hay total. bases, principios que no cambian. Y yo lo pregunto porque es que me pasó. Yo creía que yo iba a ser el próximo Steve Jobs. Y es que yo tengo no que ser el próximo Steve Jobs, yo tengo que ser el próximo yo, o sea, mi mejor versión. Pero uno va creyendo que se las sabe todas y pues la vida es tan sabia que te va a meter bastantes golpes. Y pues ya me los viví. Entonces por eso digo, pucha, yo para desgracia o por fortuna, no hice parte de empresa familiar porque chocaba mucho con mi papá y yo dije, voy a hacer lo mío, para también desde el ego, como le voy a demostrar a mi papá que yo no necesito hacer mi capital con el de la familia, con el de él. Y empecé a tener un crecimiento vertiginoso y era como que sí, me creía Steve Jobs y no, y cerca, y cerca. Entonces, por eso quería preguntarles esa unión de esos dos mundos, porque igual el ego siempre está. Entonces, de pronto ahorita no me creo tan Steve Jobs, pero pues todavía me creo. Entonces, es como complementar esa, porque, y también, por otro lado, creo que es súper importante creérselo, porque si uno no se lo cree, pues no se da la oportunidad de cometer esos errores, y si uno va con ese pesimismo, pues de pronto no consigue esos resultados que después lo llevarán a destartalarse, ¿cierto? Lo que dice Patricia y tú es súper real y yo también lo viví porque mi papá tiene un tema de transporte y yo siempre, digamos que por él fue el que me inculcó pues como toda esa parte de emprender y de no trabajar para las empresas y demás. Yo nunca me quise involucrar en el negocio en el negocio de él. Hoy en día estoy como en ese feeling porque lo que tú dices, a mí me tocó como que bajar mucho mi ego y tropezarme y darme cuenta que no es tan fácil empezar una empresa y justo ahora que ya también estoy trabajando en una empresa que pues ya digamos uno puede decir sí, es la empresa familiar, pero yo hubiese también podido apoyarme de mi papá y crecer por ahí. Entonces yo ahora estoy también como con ese feeling de que lo que tú dices, Patricia, hay que tener mucha humildad porque a lo mejor nuestras padres o nuestros familiares no tuvieron la educación que gracias a ellos trabajaron para dárnosla a nosotros y uno a veces piensa que uno se la sabe más que ellos. Entonces, esa parte de la humildad es súper importante porque si no fuera por eso o por el ego que uno maneja cuando ya ha estudiado, cuando ya de pronto digamos que tiene, entre comillas, una experiencia que no es la que tienen ellos, uno empieza ahí a chocar y por eso es que uno no decide no involucrarse en ese negocio familiar o no involucrarse con ciertas personas. Y lo que ellos traen es una experiencia increíble, es una vaina de años de pujanza, de fuerza, de salir adelante, de cosas peores de las que nos ha pasado a nosotros y uno no se da cuenta de eso. Muy chévere, muy chévere. Ese tema es bien, bien interesante. Dani, tiene la mano alzada, cuéntenos que me interesa, pero con sobremasía su opinión. La de su Sí, mamá, por supuesto.
No, es que en este momento ya salimos del carro, entonces ya mi madre te está escuchando, pero yo después la desatraso. No, pues mi comentario ahí es que, o sea, sí, manejar el ego es difícil. Pienso que uno tiene que buscar herramientas bueno, si uno busca, mejor, porque sería un tema preventivo, o uno simplemente paga las consecuencias de tener un ego inmenso, porque la vida, lo que dijo Fabi, le va dando golpecitos hasta que lo va alineando, mejor dicho. Entonces sí pienso que es un tema que uno tiene que tener presente. Digamos que en mi experiencia, pues yo también tuve la fortuna de ir pues a una muy buena universidad, de tener muy buen estudio, todo esto, y siento pues que en la universidad uno le dan mucho el tema de las habilidades un poco técnicas, pero tal vez las blandas no son tantas, ¿sí? Porque como que no te ponen en experiencias reales que vas a vivir en tu trabajo, ¿sí? No te ponen a hablar con personas tal vez de un nivel de ingresos muy distinto al tuyo, o no te ponen a como buscar situaciones en donde vos realmente vas a tener que enfrentar, no sé, una negociación, A sufrir, entender. sufrir. Qué pena te interrumpo. Yo creo que Sí, el tranquilo. problema de la academia es que no nos deja sufrir, no nos permite sufrir, no vivimos crisis en la universidad. Sí, pero también promocionar la crisis es difícil, ¿no? O sea, tal vez es un momento que queda un buen recuerdo, un momento en donde uno vivió tranquilo, donde uno vivió relajado. ¿Quién no quisiera volver a vivir un momento de universidad? O sea, como que también cumple su función y su momento, ¿sí? Y es un privilegio que uno puede vivir afortunadamente, ¿sí? O sea, tampoco decir, no, entonces la universidad tendría que ser un caos como es el mundo, no, pues tal vez no. Pero creo yo que hace falta que, por lo menos desde nuestra universidad, que incluso es una excelente Sí, universidad, que haya más práctica, porque es que enseñan de leyes, pero no me llevan al sitio donde las construyen. Hablan de leyes, pero no me llevan sí, a vivirme quién las regula y quién decide culpable o no culpable. Sí, como toda esa serie nos quedamos en el tablero, pero no vivimos ese sufrimiento que es lo que tú decías ahorita. Por ejemplo, si yo estudio administración de empresas, venga, póngame a vivir crisis, líder este equipo. Sí, como que esas situaciones en las que uno se enfrenta. Pero de acuerdo, claro, todo es un sí, o proceso. tal vez no necesariamente ponerte a vivir la crisis, sino tal vez como, no sé, darte un poco de contexto de, por ejemplo, nosotros en la empresa hemos pues sufrido un poco con el tema de que hay personas que viven del gota a gota, ¿sí? Y eso es una situación que en la vida, nosotros, o sea, yo habiendo estudiado economía y en la vida uno le hablan del gota a gota. Obviamente uno entiende por contexto social y porque uno Patricia, desde ¿entiende qué chiquito es gota a pues gota o no? uno conoce los de la moto, entonces uno sabe pues que existe eso, pero no entiende uno el contexto que realmente es eso, sí, uno no entiende realmente como las realidades que tiene mucha gente alrededor de eso y los abusos que existen y como todo lo malo que tal vez sí en la universidad se quedan en el número y entender la matemática y la lógica o en las palabras, lo que dice la Constitución o lo que sea, y tal vez no te dan un poco el contexto real de la sociedad a la que vas a vivir. Entonces, pues siento que eso es lo que uno termina viviendo pues ya otra vez empalmando con lo que hablábamos, de que los papás sí han vivido todo ese contexto, ¿sí? O los jefes, pues, o donde uno llegue. Entonces uno tiene que llegar al final a entender ese contexto y tratar de como de aportar un poco de esa parte, porque igual la universidad sí te da conocimientos, pues claro, sí, te da un poco como una guía y es como tratar de involucrar esa guía, perdón, y meterlo pues en la vida diaria. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y yo también creo que es como pretender que un joven llegue sin ego, es pretender que el bebé camine antes de gatear. Es que yo creo que ese ego tiene que estar. Ahí es que destruirlo Total, poco a total. poco. Y, perdóname, te interrumpo, y si toda la vida a uno le han aplaudido porque uno se cayó, pero eso está bien, porque uno necesita ese impulso, pues Sí, ya llega un momento en el que ya no, ¿sí? En el que ya te toca a vos defenderte por tu propia cuenta. Entonces, sí, siento que es natural, o sea, eso es difícil pues que se acabe, simplemente es dar las herramientas para uno pues vivir esos procesos. o sea, hay que hacer un trabajo de conciencia tan fuerte para entender que ese ego está, que yo creo que es utópico. O sea, es imposible yo aprender de amor propio sin antes no sufrir bastante porque una persona no me amó.
pues que es como raro, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta de que existe la felicidad si primero no vivo el infierno? Es algo pues como medio estoico, filosófico, que de pronto ya estamos muy profundos, pero que creo que tiene toda la relación de Sí, cómo el unimos yin esos y el dos. yang, todas esas vainas, sí. Sí, sí. Bueno, no, esta conversación fue tornándose y evolucionando de una forma muy interesante. ¿Les parece si pasamos rápidamente al artículo que igual está muy relacionado con el primero y con lo que hemos hablado, pero quieren que hablemos del segundo artículo para, bueno, todavía nos quedan 27 minutos, pero para ir cerrando? ¿Les parece bien? Bueno, metámosle. El, Sí, el primer artículo se llama, nuevamente me excusan el inglés, voy a entregarla toda. Why leveraging complementary strengths requires accepting complementary weaknesses. Este está escrito por John Bratt para Forbes. Diana, ¿nos quieres contar sobre este artículo? espérame, Fabio, me cuadro aquí porque voy a entrar Dale. a un parqueadero y se me está yendo. Dale, No, espera. entonces voy yo, no te estreses, no hay problema. Aquí va, Patricia parece que sí se lo leyó, y si no lo leyó, pues, fue pucha, le pegó al perro, porque aquí tengo, debemos ser humildes, dice este artículo. Encuentra tus Sí. debilidades y escoge a alguien que sea fuerte en ello. Esto está bien interesante porque creo que tengo razón en lo que dije anteriormente. La sabiduría llega no solamente con los años, sino con los años vividos dentro de los años, porque uno vive muchas vidas dentro de un año o vive muy pocas vidas. Depende de qué tanto me quiera yo entregar a la vida. Y yo siento que Patricia es un ejemplo de que seguramente ha vivido muchas vidas en estos años que ha vivido, porque dijo una frase, más que una frase, una palabra, y le pegó a lo que el artículo quería decir, y es, debemos ser humildes para encontrar esa persona que me complementan mis debilidades, tengo que ser lo suficientemente humilde para reconocerlas. Primero tengo que reconocerlas. Si no, yo no tengo esa humildad y de pronto ir con ese ego un poco destruido, no puedo, va a ser muy difícil encontrar esa persona que me complemente. Este artículo, Patricia y Dani, que no lo leyeron, habla sobre tres aspectos principales. Entonces, este artículo de George Pratt, él establece que hay tres tipos importantes de personas o de cofundadores que no deben faltar. Y si falta, debe ser como adquirido esa responsabilidad por uno de ellos. Y son tres procesos. El proceso de organización, y eso se refiere al proceso de gestión del talento humano. El segundo es el proceso de planeación y esto está muy relacionado con la función que tiene Diana en la empresa donde trabaja y es la estrategia. Y un tercero es la ejecución, que es operaciones. Entonces, como nos contaba la mamá de Dani ahorita, que la hija está en operaciones, ¿cierto? Venga para acá, que se gastó, no sé qué, revisa procesos, esto se está tardando mucho, etcétera. Entonces, para numerarla nuevamente, rápidamente. La primera es talento humano, la segunda es la estrategia o visión y la tercera es las operaciones o táctica, que es cómo llevamos esa estrategia al día a día. Y también la primera es cómo hacemos que esa estrategia llevada al día a día sea llevada a cabo por las personas correctas y que estén haciendo lo correcto en el momento correcto. Aquí hay una frase o una parte del texto que me pareció súper importante, es, lo voy a citar, cuando consigues a alguien que te complemente en tus debilidades, normalmente tendrán opiniones distintas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ven el mundo desde perspectivas distintas. Yo soy una persona que me considero muy comercial y adivinen con cuáles me entiendo más, con los comerciales, ¿cierto? Porque hablamos un mismo lenguaje, queremos salir ya a vender y de pronto yo choco con área contable, porque el área contable y de procesos me está diciendo, no señor, no coja esa caja de producto porque tiene que seguir un proceso. Entonces, claro que chocamos, porque yo soy una persona más de ejecución, yo quiero ejecutar, pero de pronto llega el de operaciones, el de sistemas, el de procesos y me dice, no señor, ejecute pero bajo estas normas.
Y eso significa que discutirán y mucho, y no pueden intentar convencer a la opinión propia al socio, sino que se debe construir una visión juntos. Y vamos al artículo anterior, y es, venga, no es que yo tenga una idea y usted crea en ella y trabajamos hacia ella, es, venga, hablamos, vemos nuestras distintas cosmovisiones y construimos a partir de esa cosmovisión que compartimos, ¿cierto? Esa cosmovisión suya con la mía genera una cosmovisión colectiva o compartida y vemos y establecemos una visión juntos. Y este artículo al final define tres tareas a su paso para encontrar un socio adecuado. La primera es identificar tus debilidades, lo que hablábamos al principio de la humildad, porque eso te permitirá conseguir un socio que explote el impacto que tendrá la empresa. El segundo, encuentra al socio indicado, ¿cierto? Ya identifiqué mis debilidades. Si mis debilidades en ventas, pero yo soy bueno en estrategia, pues sería un garrafal error yo encontrar a otra persona que sea bueno en estrategia. Yo necesito encontrar a alguien que sea bueno en ventas, ¿sí? Como algo, como lo que le pasa, Patricia, a tu hijo y a su esposa. Cuando dices enamorada es esposa, No, es su enamorada, su novia, no está casado. tu novia, ok. Ok, No viven juntos tampoco. me parece muy linda esa forma de describir esa relación. Aquí en Colombia decimos novia, pero me gusta, su enamorada. Segundo, encuentras esos indicados. Ya cuando sabes qué te falta para ser complementado, pues busca ese complemento. Hay que compartir o buscar a alguien que comparta esa visión y también una forma de impactar al mundo. Y algo que no quiero que se me escape es que compartan los mismos principios. Yo debo compartir los mismos principios, como lo que hablaba, pues desde mi opinión anteriormente, y es yo no me puedo volver socio de alguien que es comunista si yo soy Trump. O sea, seremos incompatibles porque tendremos una lucha de poderes y de visión y de valores fuerte que nos va a llevar a una separación casi que por anticipado. Y la última, que me parece muy linda, es crezcan juntos. No se trata de quién tiene la razón. Volvemos a la humildad que mencionaba Patricia ahorita. Se trata de saber cómo crear una mejor compañía, cómo nos elevamos mutuamente, cómo creamos una mejor opinión entre los dos. Si yo creo que el jarrón gris es el más lindo y el otro cree que el jarrón, no sé, negro es el más lindo, pues combinémoslo y juntemos y creemos un nuevo gris. Mi ejemplo no fue tan bueno. Si yo creo que el jarrón blanco es el más lindo y el negro es el más lindo, pues creemos un gris entre los dos y de pronto saldrá un jarrón mucho más lindo. Ese es en definitiva y en resumen ese primer artículo de Forbes que me pareció sutil, en realidad es muy corto, fue una lectura muy, muy corta, pero creo que esta combinación de estos dos artículos, a mí por lo menos en lo personal, me ha dado un montón de herramientas. Yo pensé que me iban a dar pura información cliché, pero me dieron muchas herramientas muy importantes por si en algún futuro encontraré o buscaré socio, pues venga, ¿cómo hago socio? ¿Cómo hago sociedad? Yo no busco a alguien que simplemente que tenga un decálogo de skill sets que me beneficie. Venga, usted y yo nos entendemos. Podríamos ir a jugar pádel juntos porque nos gusta el pádel o definitivamente usted ama la caza ilegal y yo soy animalista, pues no nos entenderemos. Más allá de, es que Fabio es un putas para las ventas. Dani, adelante. Eh, Otra cosa, es que ahorita que hablas de tener la razón, Sí. eh, o sea, yo pienso que eso de tener la razón, o sea, mejor dicho, tener razón no es sinónimo de tener la verdad absoluta, ¿sí? O sea, hasta filosóficamente hablando, nosotros tenemos unas capacidades como humanas, como de entender el universo que habitamos, si me hago entender, como tenemos unas capacidades limitadas y el hecho de que con la información que yo tengo saco una conclusión, esa conclusión no significa que es la verdad absoluta, ¿sí? Sí, O sea, claro. poniéndonos un poco en ese lenguaje Claro, técnico, claro. pero Porque, entonces, dale, dale. entonces es normal que vos digas, yo pienso esto, pero llega una nueva información
que vos recibís y decís, ah, no, no, pero la cosa no es acá, sino esto, ¿sí? Y Claro, vos puedes tener razón inicialmente, porque eso es lo que vos, o sea, la conclusión que vos sacás con la información que tenés en el contexto que, pero no significa que sea la verdad absoluta. claro, no, Entonces, eso interesantísimo. también es importante y nadie la tiene. O sea, por eso es lo importante de contar con el otro, de comunicarse, de desarrollar, de tener estos espacios. Y es como esas verdades parciales, porque es que yo no tengo la capacidad de tener una visión 360, ¿cierto? A mis espaldas está pasando algo que yo no veo. Y entonces aquí como Correcto. usando la cámara como analogía, la cámara es mi amigo que me permite ver hacia atrás. Yo no podría ver esto que tengo acá. Mi socio debe ser esa cámara que me permite ver acá, que me permite ver todo este espectro que mis ojos no me permiten ver. Si él dice que atrás es negro y yo le digo que no, yo estoy en lo incorrecto. Entonces me estoy llevando una verdad parcial. Entonces eso está bien interesante, Dani, porque yo soy esclavo de lo que he vivido. Y eso, nuevamente, volvemos a temas muy filosóficos, pero yo no puedo saber más allá de lo que he experimentado, pero el otro seguramente se ha experimentado, y no solamente experimentado, sino cómo juzgo lo experimentado. Entonces eso está bien interesante. Y es lo importante también de llegar con humildad, de que uno no se las sabe todas y uno pues puede aprender de la persona que uno encuentre, del contexto del que uno llegue. Claro. Y ahí es donde creo que se generan esas sinergias muy interesantes, porque, venga, señores operaciones, no todo es poner trabas y trabas, tenemos que vender, tenemos que ejecutar, y lo mismo para el otro, no todo es vender, porque si vendemos y no cobramos, montamos fue fundación o empresa, ¿cierto? Entonces creo que está bien interesante Yo, esta discusión. Dale, Diana. yo recalco mucho lo que dije ahorita con respecto a esa lectura, Sí, que buscar un complemento, o sea, que es buscar lo que tú dices, una persona que tenga las capacidades que uno no tenga para que con esa persona puedan los dos eh, guiarse en aspectos en los que no son muy fuertes. Entonces, eso me parece súper interesante, me queda como, como enseñanza de muchas cosas. eh, y también de las discusiones, porque digamos que en una sociedad siempre van a haber cosas con que, de que crear como, no digo discusiones, pero debates sí, sí, y sí, sí. tener y confiar en que la persona, en que vas a tener ese debate con tu socio, pero que esa persona es sabia y que vas a tomar en cuenta los por qué no que está diciendo esa persona y los por qué no tuyos y el resultado va a ser algo mutuo eh, de porque tú no vas a tener siempre la razón. Entonces ahí también vuelve el tema otra vez de ser humilde y de tener personas a las que tú les tengas confianza, creas en ellas y, y tengas humildad en saber si en algún momento te equivocas, esa persona te va a respaldar o tú la vas a respaldar a ella. Muy chévere, muy chévere. Bueno, yo quiero confesarles algo. El ego es muy hijo de puta, pero entonces a veces hay que callar la mente y entender qué es ego y qué es ser, que soy yo. Cuando empezamos la conversación, mi ego estaba, uy, hermano, somos tres. Hemos tenido hasta 20, pero me dije, venga, es que usted no tenía pues un discursito que si uno viene ya se paga el espacio. No, no se crea eso que se está contando. Vamos a ver cómo nos va hoy. Y si yo le soy sincero, esta ha sido la sesión que más me he disfrutado. Porque dejé un lado el ego y es no importa cuántas personas. Si nos impactamos entre los cuatro, vamos ganados y el espacio se pagó. De verdad que yo estoy súper emocionado con la clase de hoy. Porque siento que cuando hay muchos es muy chévere, ¿cierto? Habemos muchos y nos ayudamos entre muchos, pero aquí nos permitimos conectar más y hoy nos conectamos cuatro de una forma muy chévere. Yo no sé si ustedes opinan igual, pero yo salgo supremamente emocionado de esta sesión de hoy. Me pareció espectacular. Y
No sé qué opinan, pero a mí esta dinámica me gusta mucho más, muchísimo más. No sé cómo la podemos como nutrir en siguientes sesiones, pero ese cuento pues que no tenemos que descartarlo. Pero cuando yo estoy hablando con un PowerPoint, yo a veces me siento solo y de verdad lo digo genuinamente, yo me muero de terror a veces de estar hablando con una pantalla, todo el mundo con las pantallas apagadas, y esta dinámica me pareció muy linda, porque también nos permitimos abrirnos, mostrar nuestras vivencias, contar nuestro día a día. Se metió la mamá de Daniel, o sea, se en una dinámica muy bonita. Dani, cuente. Sí, sí, Fabio, pues agradecerte el espacio y también lo he disfrutado mucho, sorprendido porque tampoco sabía qué esperar, pero sé que vos haces cosas bacanas, entonces chévere. Ah, gracias. También, no, pues iba a dar un comentario que había dicho mi madre ahora, pero ya se ocupó, pero era algo como que los líderes no necesariamente tienen que hacerlo todo, sino que los líderes tienen que saber quién puede hacer pues, lo que se tiene que hacer. Y el líder tiene como la responsabilidad de construir esa relación y saber que esas personas pueden hacerlo y que tenga como la confianza de, ¿sí? De que esta persona me va a resolver este asunto. Y si no, pues ser como un poco un facilitador también, como para ayudarle a que encuentre esa respuesta. Es ese rodearse con las personas aptas para el puesto indicado. Eso está bien interesante. Patricia, ¿quieres comentar algo? Qué te pareció esta sesión? Tú ya habías estado en dos sesiones anteriores donde habíamos tenido la dinámica de Fabio PowerPoint, pues que creo que también funciona, está bien interesante porque a veces hay que escuchar, pero esta dinámica de debate pues, estuvo bien linda. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece esta sesión de hoy? Sí, esta sesión es mucho más personal, mucho más cálida, es diferente. Así que sí, yo también la he sentido así. Y en resumen, lo que he tomado es, por ejemplo, yo a mis hijos más pequeños siempre les decía, ustedes han venido al mundo calatos, o sea, sin ropa, y Ajá. calatos se van a ir. Ustedes valen por el buen ser humano que van a ser, que se están formando, que son. Lo demás, todo lo demás son cosas, ¿no? Pero no hay nada más valioso que tu esencia como persona, ¿no? Y luego también he apuntado de que también siempre les digo, todo es relativo, nada es absoluto. Y lo relativo viene según tu vida, según tu experiencia, según tus creencias. Eso es lo que tú haces, o sea, no es absoluto, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia. Entonces siempre es bueno, como tú dices, juntarte con tu socio o buscarlo y que vayan acorde a lo que tú también eres, a tus principios, a tu ética, ¿no? Entonces van a haber diferencias, claro que sí, pero si no me pongo de acuerdo, buscar de repente tener un grupo de apoyo, un grupo neutral que nos, ¿no? Pero lo valioso en eso es que la persona con la que te has unido va acorde con tus valores. Entonces, así tengan diferencias, ¿no? Sintonizan. Y luego esas diferencias se van a un tercer grupo, un grupo neutral que les va a dar una apreciación diferente, ¿no? Porque es muy importante que en tu grupo que has elegido para formar un negocio exista la confianza, la ética y eso. Esos son los pilares, ¿no? Ok, qué chévere. Y esto, ya, y luego en cuanto al talento humano, estrategia y táctica, pueden haber también diferencias, pero el fin es uno, que la empresa viva, que la empresa esté bien, que la empresa esté saludable, ¿no? Y ahí se empiezan a resolver las cosas. Muy lindo, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Diana, ¿quisieras complementarnos, darnos tu opinión, darme tu opinión del espacio de hoy? Claro que sí. Bueno, no, a mí me parece muy interesante y también confieso que yo también me considero una persona con un poquito de ego. Cuando empezamos la charla, yo dije, ay, solo 4 personas, yo también soy como de esa misma, creo que línea tuya, que solamente como que me preocupa estar como en donde está todo el mundo y que es lo más como popular y bueno, todo eso. Y te conté que yo he venido como empezando a trabajar un poco más como el ser, como estar en seminarios, estar como en todo el tema de crecimiento. Y créeme que para mí también este espacio en el que estuvimos los 4, que yo creo que es la primera vez que hablo tanto,
me gusta mucho porque aprendo de las cosas más simples cuando yo me empecé como un poco a abrir a lo que las personas, cualquier persona, o sea, cualquier persona te enseña. Tú te sientas o bueno, vas en un bus y alguien se te sienta al lado y aprendes de esa persona. Te sientas con tu trabajador un día, porque casi nunca solamente hablan de trabajo y empiezas a escucharlos y ahí aprendes. Sí, Y creo que eso es como lo que he venido trabajando y lo que me ha venido gustando y como que siento que me enriquece demasiado cuando me empecé a abrir a, a, a este tipo de conversaciones, a este tipo de charlas. Entonces me parece que es un espacio súper chévere lo que tú haces que te preparas desde toda la semana para venir a darnos una charla gratis. Me parece súper valioso. Entonces, y también me pareció muy chévere la dinámica de hoy porque eso nos ha permitido como hablar a todos y como contar las experiencias de cada uno. chévere. Yo sentí, la verdad, que hoy algo más chévere, como digo, pues también requeriremos tener espacios donde, bueno, vamos a hablar de comunicación asertiva y tengan la información y, y absórbanla para que la puedan aplicar. Está también muy bien, pero estas dinámicas creo que son muy bonitas porque unen más, o sea, son más humanas, son mucho más humanas. Yo no cobro, pero sí les voy a cobrar. Yo sí les voy a pedir un favor. Si pueden tomarle una foto y prender sus cámaras y tomar una foto y compartirlo en redes sociales, fantástico. Compartir a amigos, etcétera. Dani, si puede prender la cámara para que tomemos una foto y quede acá el registro, fantástico. Entonces, ¿qué? Ah, va a salir con la mamá. Buenísimo. Esa foto me gusta mucho más. Entonces, vamos a sonreír a la cuenta de tres. Muchas gracias. Listo, se fue. Y si pueden compartir en redes sociales. Otra vez. Listo. Si pueden compartir en redes sociales, compártanle también a amigos que se quieran unir a la comunidad. La idea es ayudar a emprendedores, a miles de emprendedores, porque no cientos de miles y millones de emprendedores que sufrimos. Y sufrir es necesario porque nos hace evolucionar, pero a veces sufrimos con demasía, o sea, en exceso. Y este espacio busca que podamos tener esas válvulas, esa apertura de la válvula para que esas presiones innecesarias salgan. Mil y mil gracias. De verdad, gracias por estar acá. El 99% están enguayabados y nosotros estamos acá comprometidos con, pues, conformarnos, con crear conexiones con personas con las que vibramos, con las que compartimos visión. De pronto podemos ser socios en este sentido. Y bueno, nuevamente mil gracias. Espero con ansias el próximo sábado y ahí por el grupo definiremos el próximo tema de la próxima sesión. Beso y un abrazo enorme de aquí hasta Perú, de aquí hasta Cali y de aquí hasta Armenia, que Diana está acá. Un abrazo. Pues yo Chao, estoy en chao. Bogotá. ¿Estás en Bogotá? Bueno, un Y abrazo en el frío capitalino, Diana. sí, 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 gracias. Chao, Bueno, chao. chai. Gracias. Gracias, Diana, Gracias. Daniel, Fabio, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias.